se ha leído un pasaje largo muy interesante, que como ustedes me escucharon decir en las semanas previas, luego de nuestro estudio de Romanos, que fue algo bastante sólido, ¿no? En el sentido de doctrina y todo lo demás. Entonces empezamos a tocar algunos temas que tienen que ver más con asuntos netamente prácticos, cómo vivir la vida cristiana, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de Dios con nosotros, o sea, Dios acompañándonos en cada situación en la que nos encontramos, Dios estando presente con nosotros a pesar de dificultades grandes que pudiéramos enfrentar. Y hemos visto varios personajes de la Biblia, y en los últimos 2 domingos entonces estamos ahora viendo algunos otros. Pedro fue el primero, luego vimos a Pablo también en su naufragio allá en la isla de Malta, y ahora quiero que veamos la experiencia de Pablo y Silas en la ciudad de Filipos, una ciudad muy importante en esa época, el primer siglo, y quizá valga la pena decir que Silas, el que aparece aquí en el capítulo 16 de Hechos, también es llamado Silvano en alguna de las epístolas, era lo mismo, el mismo nombre, ¿verdad? Pero Silas era un respetado líder y profeta en la iglesia de Jerusalén. Silas fue elegido en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, para que él llevara la resolución del concilio a los hermanos de la iglesia en Antioquía de Siria, ¿verdad? Y la resolución de ese gran primer concilio de la iglesia fue que los gentiles que se convertían a Cristo no tenían que pasar por los mismos, ¿cómo llamaríamos?, rituales rigurosos de los judíos, circuncidarse y todo lo demás, porque total ellos ya tenían o venían en otra etapa, que era justamente la salvación a través del Señor Jesucristo. Entonces Silas o Silvano es comisionado a llevar esa carta, esa resolución a esta iglesia. Noten ustedes lo importante que era este hombre, ¿verdad? Tras la separación luego de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, entonces Silas se convierte en el colaborador y compañero de Pablo en su segundo viaje misionero. Y eso nosotros lo vemos en Hechos 15, 16, 17 y 18, ¿no es cierto? Bernabé se va con Juan Marcos y entonces Pablo se va con Silas, luego lo recogen en el camino a Timoteo, ¿verdad? Pero con Silas salen para este segundo viaje misionero por Asia Menor, todo lo que es Turquía en el día de hoy, y también Europa, ¿verdad? Difundiendo el Evangelio y fundando iglesias. Es en este segundo viaje misionero, estando en Filipos, ¿no?, que sucede la narración que nosotros hemos escuchado aquí en Hechos 16. Hay algunas cosas muy diríamos, especiales. Una de ellas es que una niña, una jovencita, aparentemente una adolescente, que era explotada. Miren, la trata de personas siempre ha estado, ¿no? Y más en esos tiempos. Entonces parece que esta niña era fruto de una explotación de parte, y esto es lo dramático, de las autoridades, ¿verdad?, de ese entonces, porque nos dice la palabra. Nosotros no leímos ese pasaje porque está unos versículos antes, pero nos dice que sus dueños ganaban mucho dinero explotando a esta niña, que tenía un talento de adivinación. Obviamente estaba poseída, pero también era explotada sexualmente, sin lugar a dudas. Y nos dice la palabra que entonces Pablo y Silas, cuando la niña se acerca a ellos, obviamente, hermano, clamando por libertad,
Pablo entonces reprende a los demonios, la niña queda libre, se le va esa, ¿cómo llamaríamos? Esa habilidad de decir el futuro o el supuesto futuro, lo que sea. Y entonces las autoridades, y dice Lucas, ¿no? Al darse cuenta la cantidad de dinero que estaban perdiendo, porque ya esta niña entonces no iba a ser explotada, organizan lo que llamaríamos nosotros una revuelta en todo el pueblo para acusar a Pablo y Silas de perturbar la paz de la ciudad. Ahora, miren, yo leo este pasaje de Filipos y esta experiencia y a mí me parecería que esto está sucediendo en nuestros días. Así de simple. La trata de personas en nuestros días es una cosa horrenda. En este mismo país desaparecen más de, ¿cuánto es? 500,000 de niños y niñas al año. Muchos de ellos terminan en estas redes. No todos, muchos. Otros tantos desaparecen porque los matan. Pero estamos hablando, hermanos, de una cosa terrible. Y muchas de estas redes son manejadas por gente prominente, entre comillas, de nuestras ciudades o de nuestros países. Y entonces sucede que Pablo y Silas se encuentran entonces en lo que llamaríamos nosotros una situación que no se la habían buscado, ni imaginado, porque ellos estaban predicando la palabra y parte de la predicación del Evangelio es sanar y liberar. Y acá vienen dos cosas que yo quiero resaltar esta mañana, hermanos, cosas bien puntuales. En primer lugar, no necesariamente Dios protege a sus hijos en toda circunstancia y en todo momento. Después voy a decirles por qué y cómo esto se ilustra. Pero dos, a pesar de eso, Dios siempre está con sus hijos, aún a pesar de esas circunstancias y cosas terribles que pueden sucederles. Miren ustedes que nos dice la palabra que en este pasaje, particularmente versículos 19 al 24, que a Pablo y Silas Dios no los libró de las acusaciones de estas autoridades ni del linchamiento del pueblo. Dios no los libra de eso. Pero los versículos 25 al 26, Dios sí los libra de algo peor, que fue la cárcel y posiblemente la muerte por parte de las autoridades. O sea que en la primera etapa, estos pobres hermanos nuestros tuvieron que pasar lo que tuvieron que pasar. Pero en la segunda etapa, donde la cosa iba a ser peor, Dios entonces muestra su poder sobrenatural. Por ejemplo, versículo 19 dice que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado, en otras palabras, hasta el centro de la ciudad. Los arrastraron mostrando la vergüenza, humillándolos y todo lo demás. Dios no los libró de eso. Versículo 22, los magistrados, o sea, las autoridades, le rasgaron las vestiduras. Hermano, lo dejaron desnudos. Eso es literalmente lo que está diciendo la palabra. Dios no los libró de eso. Versículo 23, les infligieron muchos golpes, azotes, dicen acá. Dios no los libró de eso. El carcelero, cuando los meten a la cárcel, a Pablo y a Silas, por órdenes de las autoridades, los mandaron hasta el fondo de la cárcel. Esas cárceles no eran como las de ahora, ni siquiera como esta Alligator Whatever, no era así. Eran cuevas cavadas en rocas. Esas eran las cárceles, o sea, eran rocas enormes de piedras y cavaban eso.
y ahí adentro hacían las celdas en las rocas, sin ventilación, sin luz, sin nada. Y dice que lo metieron al fondo por orden de las autoridades. Dios no los libró de eso tampoco. Pero luego vino la liberación de Dios, eso era lo que decía, que muchas veces Dios va a permitir que nos sucedan algunas cosas, pero al final siempre la mano de Dios va a estar con nosotros. Dice versículos 25 al 26, pero cerca de la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y de repente se produjo un gran terremoto, de modo que los cimientos de las cárceles se sacudieron. Esas rocas, nosotros, Rochi, hemos estado en esos terremotos de Perú de 6.5, que es algo terrible. Tú te estás parado y no sabes si tirarte al piso o no. Si nunca has estado en un terremoto, así es muy difícil explicarlo. Como estar dentro del mar, ¿no? Sí, que te suben, te bajan, a veces te caes. El de Armenia, exactamente, que se cayó todo y llenó de lodo, sepultó pueblos y todo lo demás. Pero miren ustedes que dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea que la misma piedra se deshizo y todo se soltó, al punto que obviamente Pablo y Silas, más todos los presos, podían irse, porque me imagino que todos los guardias corrieron para salvar sus vidas, y de esa manera entonces ellos quedaban totalmente libres. Sin lugar a dudas, Dios no los libró a ellos antes porque tenía sus propósitos, que los vamos a ver. Que Dios amaba a Pablo y a Silas, eso es claro. Como también te ama a ti y me ama a mí, a pesar de tal vez pensar que Dios no hace nada cuando nos encontramos en momentos difíciles de nuestra vida, ¿verdad? En ambas etapas, sea cuando estás pasando por momentos difíciles, o sea cuando Él te libra, Dios está siempre con nosotros. Y Pablo y Silas, básicamente entonces, fueron personas que experimentaron esto, y es quizá en ese momento en que ellos se ven, entre comillas, liberados por esa obra milagrosa, porque ese terremoto fue un milagro. O sea, no es que el terremoto haya sido el milagro, sino el milagro es que sucede el terremoto en el momento ese. Pero miren lo que nos dice, hermanos. Cuando uno lee todo el pasaje, uno tiene que entender que nuevamente Dios, a pesar de lo que, de lo que sucede en el mundo, Dios tiene todo bajo control. A mí me llama la atención lo que, ¿verdad?, en el versículo 20 se dice. En el versículo 20 claramente se menciona, y Lucas lo menciona de una manera clarísima que no da lugar a dudas, ¿verdad?, que el arresto de ellos fue un arresto injusto. Miren lo que dice el versículo 20. La gente presentó a Pablo y a Silas a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos. Nosotros en nuestros días nos hemos acostumbrado ya, lamentablemente, a que por la apariencia que tenemos de latinos, hispanos, nos puedan arrestar afuera. Es lo que se llama racial profile. Y eso, hermanos, no es un invento de ahora. Eso siempre estuvo. Y más Roma, porque Roma era un imperio corrupto, inmoral, injusto. Y los romanos entonces detestaban a los judíos, como muchos aquí
detestan también, obviamente, a otros grupos de personas. Y nos dice la palabra que esta gente, entre ellos estarían los que habían sido los dueños de la muchacha endemoniada, ¿verdad? Y los otros principales de la ciudad, vienen y le dicen a las autoridades: te hemos traído a estos dos porque están alborotando la ciudad, pero la forma despectiva con la que hablan es impresionante. Dicen: estos judíos. Lucas era gentil, o sea, con él no había problema, porque obviamente tendría otro perfil racial. Pero Pablo y Silas, bueno, Silas era mitad judío y mitad griego, entonces con él pero tal vez tendría una pinta de judío terrible también. Por eso es que juntamente con Pablo dicen: estos judíos. Y ya esa es la primera cosa por la cual ellos son acusados. Pero lo segundo, dicen: estos judíos alborotan la ciudad. Y ese alboroto era obviamente la liberación que habían dado a esta muchacha, pero ellos añaden, y ellos añaden diciendo, versículo 21, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. Y surge ese nacionalismo. Ellos no son romanos, nosotros sí lo somos. Por lo tanto, vienen acá a nuestro país para enseñarnos cosas que nosotros no podemos aceptar. Más adelante tienen que retractarse porque se dan cuenta que tanto Silvano como Pablo sí eran ciudadanos romanos, tenían la doble nacionalidad. Eran judíos de nacimiento, de sangre, por llamarlo de alguna manera, pero tenían la ciudadanía romana, ¿no? Y esto también para nosotros, hermanos, es una lección grande, particularmente los que somos inmigrantes en este país. Es importante hacernos ciudadanos del país que nos ha acogido. Es importante eso. No por política ni por tampoco utilitarismo, sino porque de esa manera tú vas a tener derechos, privilegios, responsabilidades que cualquier otro ciudadano tiene. Pero también es importante pasar nuestra ciudadanía de origen a nuestros hijos, que muchas veces nosotros, por lo menos los latinos, aquí en este país o en otros países no lo hacen, por X razones no lo hacen. Esta gente, Pablo y Silvano, tenían dos nacionalidades, y de esa manera entonces ellos pueden, diríamos, aprovechar las ventajas que eso diríamos, les concedía. El Imperio Romano tenía dos leyes muy diferentes, una para los ciudadanos del imperio y otra para quienes no eran ciudadanos. A los que no eran ciudadanos, entonces se les acosaba. Los romanos entraban a los negocios de los que no eran ciudadanos, les robaban, los explotaban y nadie hacía nada por ellos. ¿Por qué? Porque eran extranjeros. Y miren ustedes, queridos, que entonces la situación de ellos era una situación tan difícil que simplemente, por más que yo me imagino, ellos gritaban, ¿no es cierto?, somos ciudadanos romanos, no le hacían caso. Ya la muchedumbre, dice que la multitud, ¿no?, los había agarrado, y nos dice la palabra entonces que ellos fueron de esa manera. Miren versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Y el versículo 23, y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. En otras palabras, después de una paliza tan brutal, lo llevaron a la cárcel, como ya dije, los puso
los pusieron allá al fondo, y no solamente los pusieron ahí, sino que los pusieron en cepos, grilletes, pero era más que grilletes. Ustedes saben que ellos tenían, que los romanos eran bárbaros. Aún la cruz, la muerte de cruz es un invento romano, y como muchos dicen, ese elemento de tortura fue la peor invención que ellos hicieron, porque claro, no voy ahora a describir lo que significa eso, pero el cepo era un pedazo de madera con dos agujeros a ambos extremos. Entonces la persona le ponían las piernas separadas en medio de esos agujeros y se los cerraban. Y luego, claro, estaban también con grilletes en las manos. Entonces lo que sucede, hermano, es que esa gente estaba tirada en el piso, sentada en el piso, con las piernas sumamente abiertas, apretadas así, y como dicen los especialistas, los calambres y los dolores en esa postura eran prácticamente imposibles de aguantar. Ahora, nos dice también una palabra que a pesar de esto, a medianoche, versículo 25, ¿no es cierto? Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Creo que hemos escuchado muchos sermones sobre esto. Yo no voy a dedicar mucho tiempo a este, tal vez voy a dejar lo otro. Yo estoy preparando una serie sobre cánticos en la noche, ¿no? Que hay varios pasajes en la Biblia que sugieren esto, pero Pablo y Silas cantaban. ¿Qué cantaban? No sabemos. Pero seguramente que eran los coros que los primeros cristianos cantaban los domingos. Y ellos cantaban y todo el mundo dice que los presos los oían, pero no solamente los presos, los guardias también los oían. Y eso es lo interesante, hermanos. ¿Se acuerdan? Nosotros hemos visto algunos domingos pasados cómo el testimonio que tú das a la gente de afuera es más poderoso muchas veces que la predicación de un sermón que se dé en este púlpito. Tú puedes traer al mejor predicador acá y pararse en este púlpito y predicar un sermón excelente, pero quizá ese sermón no va a tener la fuerza que el testimonio que tú des a tus amigos, familiares, vecinos, cuando tú estés en una situación terrible, pero aún así puedes cantar como cantaban Pablo y Silas. Y eso fue lo que llamó la atención a esta gente. ¿Cómo con esos cepos que las piernas las tendrían entumecidas, agarrotadas, los brazos, obviamente estaban sin comer, sin beber, porque no era un hotel, pero en medio de todo eso, estos dos hombres cantaban, dicen, y alababan al Señor. O sea, es hermanos queridos, fácil entender que el gozo que tú tienes, que yo tengo, se pueda expresar cuando todo nos va bien, cuando todo es paz, cuando todo te sale bien, como el corito, ¿no? Alabar a Dios cuando las cosas te van bien, ¿no? Qué buenas, qué buenas. Eso, pero yo le alabo desde mi quebranto. Pero cuando tú estás en una situación difícil, puedes alabar a Dios. Eso es lo que la gente de afuera va a escuchar, dicho sea de paso, ¿verdad? Y dice, de repente, versículos 26 al 21, de repente se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Al instante se abrieron todas las puertas, se soltaron las cadenas. Yo ni puedo imaginarme cómo habría sido eso. Es una cosa pero tremenda. Porque yo no sé si uno más estaba pendiente de que se cayera eso, o que esta gente de pronto se vio, no solamente ellos, sino todos los presos se vieron sin cadenas. Las puertas se abrieron, las puertas eran, hermanos, rejas, ¿no? de fierro y todo lo demás.
Y dice la palabra que el carcelero, al ver abiertas las puertas, pensando que los presos habían huido, sacó la espada y se disponía a suicidarse. O sea, el carcelero estaba hablando en serio, estaba pensando en serio, quitarse la vida. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió luz. Eso es lo que dije hace un rato. Eso era oscuro. Totalmente oscuro. Cuevas. Y el carcelero pide luz. Corrió adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. La costumbre en ese entonces era, como digo, hermanos, los romanos tenían leyes muy crueles, muy crueles. Si a una guardia, a un policía, a un soldado, a un carcelero le decían: tú vas a cuidar a este preso, y el preso se fugaba, entonces automáticamente mataban al guardia. Eso era la norma, la ley. Por eso que el carcelero prefirió él matarse antes que las autoridades lo hicieran, ¿verdad? Y dice la palabra, y esto me llama la atención, dice: se postró ante ellos temblando. Yo creo, hermanos, que el carcelero, al escuchar a Pablo decirle: no te hagas daño, que todos estamos acá, nadie se ha escapado, eso debió haberlo golpeado, más que el terremoto. ¿Cómo que esta gente está acá y no se ha escapado? Yo no sé qué hubiera hecho yo si me hubiera ido, ¿no? Pero el carcelero, temblando, se postra delante de ellos. El postrarse no era en adoración en este caso, sino era en reconocimiento, básicamente, ¿no? En reconocimiento de una autoridad que estaba delante de él, ¿no es cierto? Pero dice la palabra entonces que se postra delante de ellos y le hace la pregunta que ha resonado, hermanos, por siglos, ¿no es cierto? La gran pregunta del versículo 30 y 31, ¿no? El carcelero, al ver que estos hombres estaban allí, le dice: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Esta palabra salvarme, tal como está acá, implica que ya este carcelero había escuchado algo o había entendido algo del mensaje cristiano. Porque salvarse de qué? Total, los presos no se habían fugado, o sea que ya su vida no estaba en peligro. Y es ahí entonces cuando Pablo le contesta y le dice, ¿no es cierto? Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Aquí sí hay una ¿cómo llamaríamos, hermanos? Una connotación distinta que nosotros podemos encontrar en la palabra. Cree no es la palabra que Pablo hubiera usado para decir: mira, cree lo que yo te estoy diciendo, como a veces nosotros usamos. No es tampoco decir: mira, cree que el emperador te va a matar, mira, cree, no. Sino la palabra creer acá literalmente es confía. Confía, es lo que en teología se llama, es la fe salvadora. No es la fe intelectual. Tú preguntas a cualquier persona en la calle: ¿tú crees en Jesús? ¿Y qué te van a decir? Sí, claro. Es como cuando tú crees en Washington. Claro, en el billete está. ¿Tú crees que yo en esto? Sí. Ese creer es una fe intelectual, ¿no es cierto? Mientras que esto que Pablo le dice, cree en el Señor, está hablando de una fe que va más allá. Tú puedes poner tu fe en Cristo.
Esta fe es la fe salvadora. Porque esta fe implica entonces que yo deposito todo lo que soy en la persona del Señor Jesús. Y nos dice la palabra que esta fe tiene entonces lo que llamamos nosotros un resultado prácticamente inmediato en el carcelero. Porque este creer en Dios lo llevó al arrepentimiento, es decir, la vida del carcelero dio un giro de 180 grados. Él iba para allá, se encuentra con Jesús, cree en Jesús, confía en Jesús, totalmente da la vuelta y él empieza a caminar para allá. Esa es la consecuencia de la fe salvadora. La fe intelectual, tú estás acá y dices, sí, yo creo en Jesús y yo sigo caminando. No tiene ningún efecto en mi vida. Ningún efecto. ¿Y cómo sabemos nosotros esto, hermanos? Porque el carcelero cambió radicalmente, no solamente su actitud, sino también su manera de pensar. Nos dice la palabra, todos los versículos después, ¿verdad?, que se ha leído, encontramos entonces que el carcelero demostró su cambio al lavar las heridas de Pablo y Silas en lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, un acto de compasión ahora por ellos. Dicen los estudiosos que tal vez este carcelero fue uno de los que azotó a Pablo. Y ahora entonces, al tener ese encuentro con Jesús, él cambia y de esa manera entonces él muestra, diríamos, su cambio de esta manera. Pero también nos dice la palabra que el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su hogar. Lo llevó a su hogar. Y ahí les ofreció comida. Ahora, legalmente ningún guardia podía hacer eso. O sea, a ellos no les estaba permitido sacar a los presos para darles una vuelta por el parque, ni mucho menos. Pero debido a las circunstancias del terremoto y que todo el mundo andaría, pero totalmente confundido. Y el carcelero, al ver que Pablo y Silas estaban heridos, literalmente, físicamente heridos por los azotes, las espaldas las tendrían, pero hecha pedazos. Claro, el carcelero entonces los lleva a su casa para vendarle, curarle las heridas y traerlo de inmediato otra vez a la cárcel antes que amaneciera, como nos dice también la palabra, ¿verdad? Pero nos dice que en esa dinámica, el carcelero Pablo le habla al carcelero sobre Jesús. Le habla sobre Jesús. Miren ustedes, hermanos, que en el versículo 33, vamos a leer, dice que, 32 para tener un poco más de contexto, y dice, y Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No se olviden que en ese tiempo casa no era solamente familia cercana, sino era familia extendida, amigos, visitas. Podían haber 10, 15, 20, 30 personas. Esa era la casa. Y dice la palabra que entonces, versículo 32, Pablo y Silas le hablaron. Esta palabra hablaron significa, le explicaron a él y a toda su casa, a su familia, amigos, etcétera, todo este asunto que había pasado con ellos, o sea, el Evangelio. Y miren lo que dice entonces el 33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿no es cierto?, los bautizó a todos los suyos. ¿Dónde los bautizó? No me pregunten, ya no lo sé. No lo sé. Pero no era la primera vez. En el libro de los Hechos la gente se convertía a Cristo e inmediatamente se bautizaba. Esa era la costumbre. Y Pablo hace eso. Los bautiza.
¿verdad? Esos son los efectos de la fe salvadora. Pero más todavía, más, nosotros encontramos que entonces el carcelero con su familia, miren el 34, dice que les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber, ¿qué cosa? Creído en Dios. O sea que había gozo en ellos, gozo. Pero lo que quizá también tenemos que entender, hermanos, es que la tradición dice, esto ya no se puede corroborar por las escrituras, porque no lo dice, pero la tradición dice que el carcelero de Filipos y su familia, su casa, otra vez, familia cercana, amigos, contactos, redes y todo lo demás, fue la base para que la iglesia de Filipos se fundara. En otras palabras, la iglesia de Filipos nace con este hombre, con toda su familia. Y de esta forma entonces la iglesia de Filipos se convierte en una de las iglesias más queridas de Pablo. Al punto que la iglesia de Filipos fue la única, y esto es muy interesante, ¿no? No es que Pablo estaba elogiando a esta iglesia, ni mucho menos, pero Pablo en Filipenses 4, 5 al 9, si no me equivoco, 15 al 20, perdón, Filipenses 4, 15 al 20. Pablo va a decir a los filipenses, o sea, a esta iglesia, le dice, ustedes son la única iglesia que en 2 oportunidades me ayudaron económicamente cuando yo estaba haciendo la obra en Macedonia y en Tesalónica. Las 2 únicas. Y Pablo había fundado un montón de iglesias. Pero más, ahí en Filipenses 4, al siguiente versículo, Pablo dice, y ustedes fueron la única iglesia que mandaron a Epafrodito cuando yo estaba preso en Roma para llevarme también una ofrenda. De modo que no me faltó nada. O sea, esa iglesia mantuvo a Pablo, posiblemente, hermanos, hasta que Pablo murió. Ahí entonces en Roma. Ahora, yo estoy seguro que Pablo y Silas jamás imaginaron que la experiencia que tuvieron ahí en Roma de ser azotados, humillados, encarcelados y todo lo demás, iba a llevar a la conversión de una persona que más adelante sirvió como, si se quiere así, la base para fundar una iglesia que fue crucial, vital en el desarrollo del trabajo del apóstol San Pablo. Pero así fue. A mí personalmente me hizo pensar todo esto, me hizo pensar nuevamente, y vuelvo con lo que dije al comienzo, que el testimonio que tú das, que yo doy, los alcances, el fruto de ese testimonio, solamente Dios lo sabe, en la medida en que nosotros somos fieles, en, diríamos, mostrar a la gente que nos está mirando, a la gente que nos está observando, cómo reaccionamos frente a problemas, frente a dificultades, frente a situaciones sumamente difíciles que nos puedan pasar. Porque eso es lo que impacta. Eso es lo que impacta. Pablo y Silas, me imagino cuando los azotaban y los humillaban ahí en la plaza pública, ellos dirían, ¿y por qué Dios no nos rescata de esto si estamos haciendo su obra? Pero Dios tenía algo mucho más. Y ese algo era que el carcelero tenía que escuchar. Y por eso fue que Pablo y Silas terminan en el fondo de la cárcel, ¿verdad? Para que el carcelero pudiera escuchar y luego pudiera arrepentirse, convertirse al Señor. La pregunta es, hermano, si estás pasando por pruebas, por momentos difíciles, considera seriamente que Dios no te ha abandonado. Dios no te ha dejado. Dios está a tu lado. Y que debe haber posiblemente alguien o varios que te están observando, viendo cómo tú estás respondiendo a todo eso. ¿Amén? Amén. Amén. Que Dios nos ayude a ser testigos fieles.
que el Señor nos ayude a ser testigos fieles en medio de todo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por este testimonio hermoso de Pablo y Silas. Señor, solamente tú sabes, cómo el testimonio que damos afectará a las personas que nos están observando. Y en esta mañana yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a ser fieles a ti, sobre todo, y fieles a este evangelio que nos has encomendado. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas en esta iglesia. Señor amado, ayúdanos a ser testigos fieles, donde quiera que nos encontremos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Carlitos, por favor.